presento, soy Abel Castro, arquitecto, director de la Escuela de Arquitectura de la UIA. Para los que no me conocen, como hemos estado en pandemia, nos habremos visto en algunas de las conferencias virtuales y las charlas y reuniones que hemos tenido. Usualmente cuando estamos ya de manera presencial, pues yo estoy siempre visitándolos en los talleres. Muy bien, ahora sí, procedo a presentar al arquitecto Andrés Fernández. Muchas gracias, Andrés, por venir. Voy a leer la presentación. Andrés Fernández es arquitecto, investigador y crítico. Sus ensayos, crónicas y artículos sobre literatura, historia del arte, diseño, arquitectura, urbanismo y patrimonio cultural se publican en las más importantes revistas nacionales y en otros medios internacionales desde hace más de 2 décadas. Sobre estos temas, además de desarrollar su trabajo en el turismo cultural urbano, que fue el primero iniciador de este tema tan bonito, voy a tomarme unos minutos para recordar que Andrés fue el primero en organizar lo que llamábamos en un momento paseos urbanos, ¿verdad? Y con, efectivamente, y también con Vicky Vargas, la actual directora del Museo de Arte del Oro, perdón, del Banco Central, o sea, en los bajos de la Plaza de la Cultura. Iniciamos con muchos, y colaborador nuestro en el Colegio de Arquitectos, con muchos tours urbanos en Barrio México, donde había o hay mucho Art Deco, y ahora hubo en Los Yoses con la arquitectura moderna domiciliar, etcétera. Entonces, y bueno, después de él, muchos otros lo están haciendo, discípulos de Andrés, y etcétera, ¿verdad? Muy bien, el turismo cultural urbano, de lo que estábamos hablando, ha publicado 9 libros y es coautor de otra media docena. Es docente universitario. Me agrada mucho informarles que Andrés es un profesor nuestro de planta de la UIA desde este cuatrimestre. Tiene a su cargo Historia de la Arquitectura 3 y tiene Historia del Arte y la Estética también. Entonces tenemos ahorita 2 cursos, posiblemente vamos a tener más y cursos libres con él. Esto me enorgullece mucho de tener a este gran colega, amigo y arquitecto ayudándonos aquí en la UIA. Es docente universitario, investigador independiente y en el año 2015 recibió el Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud. Cronista de la ciudad de San José. Ha sido conferencista en la mayoría de los espacios culturales del país, así como en eventos internacionales. Muy bien. Y antes de eso, falta agregar que también es socio honorario de ACOPRA, Asociación Costarricense de Profesionales en Arquitectura. Sin más, entonces los dejo con Andrés. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Benito. Encantado. Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a Abel por su presentación, muchísimas gracias a la UIA por presidirme como profesor en este cuatrimestre. Ya yo había dado un par de charlas aquí, por lo cual me siento muy bien, pero es la primera que doy ya como profesor de planta, como bien decía Abel. Un comercial antes de iniciar, pero no es para don Jorge Barrantes, sino para la cultura. Jóvenes, lean y lean, porque solo leyendo se cultiva el cerebro, solo leyendo se cultiva el espíritu. Leonardo da Vinci decía del arte en su tratado de pintura que el arte es una cosa de la mente, es decir, no confíen plenamente en sus habilidades manuales, si es que las tienen. Primero cultiven el cerebro, porque es el enlace entre el cerebro y la mano lo que hace el diseño. Ninguna computadora va a hacer eso, pero para que no seamos sustituidos por ninguna computadora necesitamos esos aparatitos prehistóricos que están ahí, que se llaman libros y son maravillosos, se los aseguro. Bien, pasado el comercialito, este trabajo me lo planteé hace un tiempo, unos par de años antes de la desgraciada pandemia, precisamente pensando en gente joven como ustedes, porque
Ustedes son lo que yo denomino en términos generacionales, y no sin un alto grado de conmiseración, créanme de verdad, la generación de las presas. ¿Por qué? Porque ustedes conocieron las presas. Yo duraba 15 minutos de Escazú a San José Centro. De San José a La Juela durábamos media hora, si Tuaza se atrasaba y la gente estrelaba que había durado mucho, media hora. Ahora se dura 1:30. Ustedes esa es la realidad que conocen. Ya no conocieron San José, sino una San José conurbada con Cartago, con Heredia, con Alajuela y con todos los pueblos que antes eran eso, pueblos pegados. Y eso, que es una realidad muy densa de digerir, es más densa de comprender. Si la digerimos cotidianamente cada día se nos escapa más la comprensión. Este es un trabajo de índole gráfica, y por eso me interesa lo que les digo, lo que decía de las imágenes. Es un trabajo de índole gráfica que en determinado momento, como les digo, armé pensando en ustedes de cómo explicarles, es decir, cómo me explico yo, y después lo comparto con ustedes, cómo nació esto, este monstruo, esta mancha urbana que está ahogando al Valle Central de Costa Rica y que es la evidencia clara de que nos estamos suicidando. Cada metro cuadrado del gran área metropolitana que crece y crece todos los días, está tapando en la superficie un manto acuífero, está quitando 1 metro cuadrado de tierra para el cultivo y está acabando con el aire. Es decir, agua, comida y aire. El principio de la vida. El crecimiento del área metropolitana es la evidencia del suicidio colectivo que estamos llevando a cabo los costarricenses. Por eso, para comprenderlo, vamos a ir hasta atrás, hasta la época misma de la conquista. Así que no se aburran. Y no se van a aburrir. Yo conmigo no me aburro nunca y nadie se aburre. Veamos. Dice una cita del periódico La Nación del año 2011: muchos de los problemas que originaron el concepto de gran área metropolitana persisten en la actualidad: crecimiento urbano descontrolado, hacinamiento y bajos estándares en programas de vivienda, baja calidad del espacio urbano y apatía de los ciudadanos hacia la descentralización y los gobiernos locales. Esa es una noticia del 2011. A donde ni siquiera vamos a tratar de llegar. Yo voy a tratar de explicarles el concepto de Valle Central, el concepto de ciudad, cómo creció nuestro universo urbano desde la época colonial. Vamos a llegar a San José como capital, su área metropolitana, y vamos a quedar en el momento en que decidimos, por alguna extraña razón, dar el paso suicida siguiente, que era la gran área metropolitana. Veamos, por favor. En Costa Rica se habla mucho del Valle Central. En realidad no es un valle. Se habla de meseta, tampoco es una meseta, en realidad es una depresión de carácter tectónico, y abarca más o menos esa área que ustedes ven ahí en el mapa de Costa Rica, ubicado a su vez en el de Centroamérica. El Valle Central es esencial porque, a diferencia de otros sitios de América, el centro incluido, nosotros no fuimos colonizados, conquistados y colonizados desde las costas, sino más bien de las costas subieron las huestes españolas de nuestros ancestros y se expandieron hacia afuera. Si ustedes recuerdan la historia de Costa Rica, nuestros conquistadores vienen de Nicaragua, que al igual que Panamá ya está conquistado y estaba en el medio de esa mancha que no se sabía qué era. Entran por Nicoya y de Nicoya brincan en la costa y suben y se encuentran esta depresión, esto que llamamos valle, insisto. Ese proceso de conquista se ve completado en muy poco tiempo gracias al capitán Juan de Caballón y después a las 2 expediciones del capitán Juan Vázquez de Coronado. Caballón funda un primer campamento, lo que se llamaba un real, que se llama García Muñoz,
y que después se va a venir a llamar Cartago y que anduvo dando tumbos literalmente por medio valle. Vean ustedes, primero estuvo aquí, esto es ahí por el Muñeco, en Desamparados. ¿Conocen el Muñeco? En San Antonio de Desamparados. No, bueno, sí, bueno, qué bien, deberían, pero sí. Después se lo trajeron para acá, a Coris, en el Valle del Guarco, y se inundó porque nuestros ancestros españoles, como nosotros, no tenían tino para el urbanismo. Se inundó y el barrio llegaba hasta los tobillos, la ciudad del lodo. Entonces se la llevaron nuevamente para el otro lado, para donde estuvo, más o menos donde está Desamparados, entre San Francisco de los Ríos y Desamparados, por ahí, lo que se llamaba la Mata Redonda, que no es la sabana, y por último la pusieron con pésimo tino otra vez donde está Cartago, ¿verdad? Que ya saben ustedes que se ha destruido por lo menos 3 veces, 2 por terremotos. Entonces, Cartago se convierte en el primer centro de colonización de colonización occidental en el territorio de lo que hoy denominamos Costa Rica en cuestión de 10 años, del 61 al 71. Veamos. Cartago, ahí está en su ubicación definitiva, en 1574, ni siquiera puede abarcar todo el Grave Central, esa depresión completa que hablamos al principio, ni siquiera. ¿Por qué? Porque la hueste española es impresionantemente reducida. Se trataba de siquiera apenas unos cientos de hombres, mal armados, mal comidos, y encima, ¿verdad?, no encontraron oro y no encontraron indígenas. No había mucho que hacer aquí. Además, ese valle central, que llamamos nosotros hoy como si fuera muy fácil, para los españoles era pero muy difícil. La geografía política era impresionantemente intrincada. Habían por lo menos, solo en ambos valles, por lo menos unos de entre 6 y 10 cacicazgos distintos. Es decir, políticamente estamos hablando de una trama muy compleja, con lenguas distintas, con etnias distintas, y ellos no entendían. Lo que hicieron fue, a partir del collado de Ochomogo, que lo ven acá, le llamaron al este Valle Central Oriental, Valle del Guarco le llamaron ellos, hoy le llamamos Valle Central Oriental, y al otro le llamaron Valle del Virilla, porque lo más notable como accidente del río Virilla, del otro lado lo más notable era el cacique Guarco. Entonces ahora el valle se divide en dos, son más o menos 2/3 partes al oeste y 1/3 parte al este. Entre 1570 y 1575, el tercer capitán de conquista que culmina el proceso, Perafán de Rivera, crea lo que se llamaban 4 reducciones o pueblos de indios. Entiéndase, no son pueblos indígenas, son habitados por indígenas, pero son artificialmente creados por los ancestros españoles. Son Quircot, Cot, Tobosi y Ujarrás. Cuando uno se fija en la posición de Cartago y la posición de cada uno de esos pueblos, se da cuenta que tenían una misión defensiva. Protegían a Cartago del ataque de lo que se denominaban indios bravos, es decir, indígenas no sometidos. Entonces Cartago tiene un área de colonización protegida ya, vaciada de habitantes nativos y protegida ya por esos pueblos de reducción. Paralelamente y en el mismo periodo se crean en el Valle Occidental 4 también: Barba al norte, Acerrí al sur, Curridabat al este, y Pacaca, Villa Colón. Yo no le voy a decir Ciudad Colón, eso suena ridículo. Sí, tiene como 10 manzanas, ¿cómo se va a llamar ciudad eso? Y Pacaca al oeste, sí, 10 manzanas y un río y una cosa así, ¿verdad? Entonces, el área de colonización hispana también queda nuevamente despejada de población nativa y protegida por los 4 flancos de posibles ataques. Por el Pacífico pueden atacar los quepos, por el norte pueden atacar los votos, y en caso de que Talamanca se rebele y arrase Cartago, pueden atacar por el este.
por Ochomogo. No es sino, eso es en el siglo XVI, 1575, imagínense ustedes, no es sino en el siglo XVIII, o sea, más de siglo y medio después, que aparece un primer asentamiento español en el Valle Central Occidental. ¿Cómo vivían hasta entonces nuestros ancestros? A la orilla de los ríos, en lo que llaman Las Vegas de los ríos, donde muchos costarricenses siguen viviendo en el gran área metropolitana y dicen que es que el río les inundó la propiedad. No, es que usted se metió al río. ¿Ven cómo los vicios ancestrales sobreviven? 1706, ahí donde está el Barrial de Heredia, aparece una ermita que se traslada para aprovechar la mano de obra de los indios de Barba en 1714, es el origen de Heredia. Entre los ríos Torres y Aguilar en 1737 aparece la Villa Nueva de la Boca del Monte, San José, en 1737, y ahí la tienen ustedes. Es un cruce de caminos. Vamos atrás, una atrás. Es un cruce de caminos entre Acerrí, que tiene que cruzar y hacer así, en diagonal, y Pacaca, que hace más o menos una línea recta con Curridabat. Ahí la tienen. La línea recta más o menos es la avenida central. Y la línea diagonal todavía tiene dos trocitos que son enteramente reconocibles. Al noroeste ubican el edificio de la Botica Solera. Ubican la Botica Solera. ¿Se han preguntado alguna vez por qué es el único edificio en cuña que tenemos en Chepe? Porque es el resto de un camino en diagonal agudo con un cuadrante que se le sobrepuso y lo que quedó fue un triangulito. Por eso la Botica Solera tiene esa forma. Al otro lado queda otro triangulito que atraviesa la Plaza González Víquez en diagonal y va a dar a lo que era la ferretería El Pipiolo. Se ubican en la discoteca El 13, no se me hagan los buenos, por favor, no hay color. Bueno, del 13 salen dos calles. La 9 continúa recto hasta el Liceo de Costa Rica y hay una diagonal extraña que sigue hacia Plaza González Víquez. Es este trocito. De manera que entonces, donde se cruzaban ambas, se colocó la ermita por orden del obispo de Nicaragua. Págame el teléfono. En 1737. Precisamente por tener sentido este-oeste, la calle Curridabat-Pacaca se toma como escuadra y se traza el primer cuadrante de 6 manzanas con la plaza en el centro, que es la manzana del Banco Central actualmente, y se interrumpe por primera vez la diagonal. En 1748 aparece el último pueblo de indios en el Valle Central Occidental, que es Nuestra Señora del Pilar de los Tres Ríos. Es la última cacería de indígenas que se hace en Talamanca. Los pocos que se pueden agarrar se traen y se montan entre ríos y ahí se pone un pueblo. 48. En 1789 aparece otra villa de españoles que va a ser la Villahermosa o Alajuela, y en 1799 el último de los asentamientos coloniales, que es la villa de Escazú. Si se fijan, ya para entonces, entre asentamientos españoles y asentamientos indígenas que cada día empiezan a dejar de serlo por efecto del mestizaje, ya tenemos un reducidísimo, pequeñísimo microuniverso microurbano. Cartago con sus 4 reducciones, Heredia, San José, Alajuela y Escazú y sus 4 reducciones. Valle Central Oriental con 5 poblaciones y Valle Central Occidental con 8 poblaciones. Vean que no hablamos de mares, de océanos, ni de puertos, ni de riadas. Costa Rica vive aquí arriba. Costa Rica está aquí arriba. Costa Rica es un país que ni es rico ni es de costa. Qué paradoja, ¿no? Nunca lo hemos sido. Pero
En el periodo que va de 1750 a 1821, el asunto poco a poco empieza a cambiar. Vean las poblaciones en ampliación que acabamos de mencionar. Ahí están todas ellas, no ha aparecido ninguna más hasta 1750, y en 1821 son pocas las que van a aparecer todavía. Es tan pobre la provincia de Costa Rica que la capitanía de la Real Audiencia de Guatemala le da el monopolio del cultivo del tabaco, para que, produciendo tabaco en régimen de monopolio, a ver si acaso Costa Rica consigue algún tipo de recurso. Apenas lo logran unos cuantos josefinos. ¿Por qué? Porque del Virilla hacia ambos lados, ligeramente, un poquito hacia Heredia, un poquito hacia Chepe, es el área ecológicamente apta para ese cultivo. Pero entonces, al ser unos pocos josefinos los que se enriquecen, y eso muy pobremente, muy ligeramente, son los que pueden dar el paso al siguiente cultivo, que nace precisamente en la ciudad de San José. A 100 varas de la catedral estuvo el primer cafetal de Costa Rica. A 100 varas sobre la avenida central, jóvenes, en el puro centro del área, en el punto cero del área metropolitana, donde se cruzan avenida central con calle central, ahí estuvo el primer cafetal de Costa Rica. Y ese paso va a ser esencial. ¿Por qué? Porque ya es a partir de 1821, con la independencia, que se nota claramente, por un lado, que Cartago es una capital de papel, que en realidad la riqueza, la escasa riqueza que se produce en el país, la está produciendo San José, y que por lo tanto la preponderancia política le pertenece a San José. Ahí, al empezar el cultivo del café, a elevar el volumen y empezar las primeras exportaciones muy pobres en 1830, y luego en la década del 40 despegan, viene el paso del transporte de la mula colonial a la carreta independiente, y se pasa el puerto de la Caldera a Punta Arenas, y ahí ya estamos a punto de despegar, cuando Costa Rica se liga al mercado internacional, y es cuando de verdad nace la nación costarricense. Veamos. Para entonces, hacia 1825, el cuadrante lo que tiene es, ¿verdad?, 5 por 4, ¿verdad?, manzanas, y eso irregulares, porque todavía van a ver que no son muy claras, que digamos, en términos de escuadra y demás. 1825, pero ya ustedes pueden ver cómo los caminos siguen siendo en esencia los mismos, y más bien han crecido hacia un poquito hacia todas direcciones, saliendo de San José. A partir de San José también, donde ven ustedes la mayor cantidad de fincas de café, los pueblos sufragáneos, es decir, los pueblos que le daban de comer a San José, La Uruca, Las Pavas, Escazú, El Atillo, Alajuelita, Desamparados, San Francisco, Zapote, Curridabat, San Pedro, Guadalupe, San Juan del Murciélago y San Vicente, empiezan a llenarse de cafetales. ¿Por qué? Nuevamente la condición ecológica. Recordemos que el café es un cultivo subtropical de altura entre más o menos 1200 y 1800 preferiblemente. Entonces, teníamos las condiciones esenciales: suelos volcánicos, altura suficiente. El café se expandió alrededor de San José primero, lo cual entonces consolidó todavía más, si cabe, el poder económico de la pequeña aldea. Para 1843, vean ustedes, se ha extendido a Heredia, a San Pedro del Mojón, que conforma un solo núcleo con el Zapote y Curridabat, y ya aparece en Cartago. Poquito después se va a extender hacia Aguacaliente de Cartago, hacia el sur. En Alajuela, recuerden que el calor de Alajuela no es sano para ese cultivo que acabo de describir. Pero Alajuela tiene una enorme ventaja: es que si bien Alajuela está más bajo y por lo tanto es muy caliente, tiene tierras altas hacia el noroeste. 2 puntos de expansión demográfica, es decir, de la población, que empieza a crecer conforme la riqueza aumenta. Recuerden que siempre crece la población, esa es la lógica del capitalismo.
2 puntos de expansión demográfica. Uno va a ser menor, va a ser Escazú, por eso no lo voy a mencionar, porque Escazú toma de San José al suroeste, Santana, Villa Colón, Puriscal, Turruares, y llega al Pacífico. Muy pronto llega al Pacífico. En cambio, si ustedes toman hacia el noroeste de Alajuela, se van a topar tierras altas por todas partes, y entonces nacen Grecia, Naranjo, Atenas, Palmares, San Ramón. Particularmente estos 3 con tierras increíblemente aptas para el café, y estos otros con tierras aptas para la caña de azúcar, y es otro de los elementos que entra a jugar en este momento. Para mí, entre el 25 y el 50, vean la enorme cantidad de pueblos que han empezado a aparecer. Aquí está San José, aquí está Cartago, aquí está Heredia y aquí está Alajuela. Todos esos santos y ese montón de pueblos divinos que nosotros tenemos, que hoy se los comió el área metropolitana, nacieron en esta época. Y todos nacieron de la colonización. Todos nacieron a partir de campesinos pobres que llegaban, hacían lo que se llama un abra, es decir, se volaban el bosque y empezaban a cultivar, a tener ganado, de muy diversos tipos, y eso hasta que llegaba a un grado de población que les inspiraba a inscribirse como pueblo, a hacer una iglesia, levantar una escuela, y la eterna historia de la colonización. San José, mientras tanto, ya ha crecido. Para 1851, el gobierno de don Juan Rafael Mora, nuestro héroe nacional y libertador, manda a hacer un plano de catastro donde San José se ve cuadrado y cuadriculado. No era tan así, era así. Pero lo cierto es que las calles y las avenidas se rectifican, y entonces queda con una calle de la Ronda, donde andaba literalmente el sereno con un fusil de chispa y daba el todo sereno, y pedía una contraseña, y si usted no la daba le volaban un balazo, y ¿verdad? El orden como debe ser. Y sí, es que no, las varas para que funcionen tiene que tener orden. Y el cuadrante iluminado, se mandan a traer 50 postes y 50 lámparas de Canfin a Francia, las lámparas y los postes a Liverpool. Es decir, San José va en alza. Este es el San José de 1850, esta es la vieja catedral, aquí está el cuartel militar, para que ustedes se den una idea, es donde está el Teatro Popular Melico Salazar, la catedral es la anterior. Esta es la avenida central, para que se den una idea, esto es Cuesta de Moras, y la Plaza de la Cultura anda como por aquí, para que se den ustedes una idea. Esos son grabados de época. Dice el Mentor Costarricense de 1844, uno de nuestros primeros periódicos, dice: observamos con indecible placer que el empleo de las carretas en el acarreo se ha establecido, que hasta la fecha pasan de 500, escuchen, 500, las que han salido cargadas desde San José para Punta Arenas, que algunas han hecho 2 y 3 viajes que pueden ir y volver en 11 días. Eso era un récord, ¿verdad? Tomen en consideración que las carretas iban cargadas de café, y en vez de que nos pagaran en metálico, que sí se hacía, pero era lo menor que llegaba, era metálico, libra esterlina, en oro, lo que venía sobre todo era mercadería manufacturada de la Revolución Industrial, que entonces muy pronto está a disposición de los josefinos. Para 1868, la ciudad, partiendo de la avenida central y de la calle frente a la catedral como calle central, se divide por primera vez. Antes tenía solo 2 distritos, Merced y Carmen, ahora tiene Carmen, Merced, Hospital y Catedral. A la romana, porque todo el urbanismo hispanoamericano es de raíz romana, afortunadamente, tomando en consideración los edificios más importantes: Iglesia del Carmen, Iglesia de la Merced, el Hospital San Juan de Dios y la Catedral. En 1870 se empieza
a pensar claramente en el ambicioso proyecto que venía de muy atrás de construir el ferrocarril a la región del Atlántico. ¿Qué sucede? Recuerden que nosotros sacábamos el café en carreta, 1, y 2, por el Pacífico, lo que implicaba llegar a Punta Arenas, de Punta Arenas a Panamá, de Panamá al Callao en Perú, de ahí a Valparaíso en Chile, darle la vuelta al Cabo de Hornos, salir al mar Atlántico, al océano Atlántico, y coger para arriba, bordear España y llegar a Inglaterra. Ok, era un vueltón, era literalmente la vuelta al mundo, y no eran 80 días, duraba más. El proyecto se plantea, se inicia en 1870-71 y va por etapas, no se va a terminar hasta 1890, porque hay etapas de acuerdo a cómo andábamos de plata, y siempre, como siempre, quedábamos quebrados, ¿verdad? Así que no crean que si Carlitos Alvarado no hizo el tren eléctrico, este lo va a hacer. No jueguen. Pero lo interesante aquí es que las rutas, se plantean distintas rutas, y se inicia con una y se termina con otra. Se inicia con la ruta del Río Sucio, que iba a subir supuestamente por el Braulio Carrillo y terminar en Alajuela, y se termina subiendo de Siquirres por Turrialba, saliendo por Cartago. Y eso tiene que ver precisamente con razones económicas. Entrar por el Braulio Carrillo fue una locura en los 80s, imagínense lo que hubiera sido un siglo atrás, no lo hubiéramos podido lograr. San José en 1890 ha crecido precisamente y esencialmente hacia aquí donde estamos, hacia el noreste. ¿Por qué? Por la ubicación de la estación del ferrocarril. La ubicación de la estación del ferrocarril, donde ustedes la conocen, es esencial para ensanchar el marco urbano de San José, porque inmediatamente hay que comprar otro terreno para hacer la aduana, y así sucesivamente. La plaza de la estación, donde van a llegar las carretas, que después se convierte en el Parque Nacional, y ahí empieza la urbanización del sector. Entonces San José empieza a crecer en ese sentido. Pero ya para ese momento también es evidente que lo que eran unos caseríos, como Las Pavas, Uruca, El Hatillo, Gualajuelita o San Sebastián, han empezado a crecer poquito a poco, mientras que Tibás, San Juan, Escazú, Guadalupe, Curry, Desamparados, ya se han convertido en pueblos, en pequeños núcleos, y que por lo tanto ya para 1890, si bien no se puede hablar de un área metropolitana, si ustedes ven este mapa ya es el sketch, el croquis, el borrador de lo que va a ser el área metropolitana. Pero muy pronto vamos a ver cómo cada uno de estos, al crecer, se va a acercar más al casco de San José, que a su vez va a explotar también. Y entonces, como entonces no perdíamos el tiempo, como ahora discutiendo si hay que hacer un tren o no, se empezó a hacer, casi que inmediatamente terminando el otro, empezaron los planes para hacer, hasta el del Atlántico, empezamos el del Pacífico. Y tomen en consideración eso, porque este país era impresionantemente ambicioso, y perdimos eso, la ambición, que es lo peor que puede perder un ser humano. Aquí, ¿cuál es la discusión? ¿Ustedes creen que era si se hacía o no se hacía? No, la discusión era 3 puntos, o llegamos a Tibibes, o llegamos a La Caldera, o llegamos a Punta Arenas, pero que llegamos y ya vamos para allá. Y rapidito, porque se empieza 1897 y 13 años después está listo, completo, de San José a Punta Arenas. 13 años. Llevamos 23 años discutiendo el tren eléctrico. 10 años menos e hicimos el del Pacífico. Y solo un par de décadas después lo electrificamos. Encima. Veamos. 1911. Recuerden el de 1889. Vean el crecimiento. Es prácticamente que exponencial. Solo un año después de que se ha terminado el ferrocarril al Pacífico. Solo un año después. Pero hay un elemento aquí esencial. Recuerden que en 1910, el 4 de mayo de 1910, a las 6:30 de la tarde, se vino el terremoto de Santa Mónica que destruyó Cartago. Estaba temblando desde menos de un mes atrás, desde el 13 de abril.
y los habitantes del Valle Oriental o del Guarco pensaban que en el Valle de San José temblaba menos, a cosita, ¿ah? Y entonces se empezaron a venir para acá, se empezaron a venir para este sector porque aquí temblaba menos. Entonces el terremoto fue el acabose. Se vinieron contingentes enormes, una verdadera masa humana que se vino a vivir a San José. Y entonces el gobierno no tenía cómo afrontar eso. Los dueños de cafetales en la periferia inmediata, particularmente al sur de San José, empezó a urbanizar los cafetales y a construir casas de madera baratas para llenarlas rápidas. Esos son los barrios del sur, que son una especie de J que va desde el barrio Los Ángeles, casi en la Sabana, recto y dobla en J hasta barrio Luján. Todos esos barrios crecen en ese momento. Todo este sector de aquí, que además tienen en el sector del Pacífico fuentes de trabajo no calificadas. Y todo eso ayuda a consolidar la población de San José. Entonces, para 1920, tenemos, lo crean ustedes o no, teníamos una especie de canal seco, porque ustedes podían atravesar en cuestión de horas de Punta Arenas a Limón, pasando por San José. Lo que hoy no podemos hacer, porque o hay derrumbes en la 32, ¿verdad? O hay presas en la 27. Comparen, de verdad, hagan esas comparaciones, pensemos en esas cosas. La historia no es lo que pasó, es la razón de lo que nos está pasando hoy. Esa es la importancia de ello. Vean, para 1920, eso sí, con una característica de la que vamos a hablar más adelante. En Costa Rica todo pasa por San José, y ese es un problema. Veamos. Entonces, la red de transportes en 1935 en Costa Rica, la deficiencia esencial que tiene es la comunicación con el Guanacaste, que solo se podía viajar por tierra, a la que solo se podía viajar por tierra en verano. El resto del año había que hacerlo por mar y por río, es decir, había que llegar a Punta Arenas, al famoso muellecito o muelle de los plátanos, entre otros epítetos, y subir por el Golfo, por el Tepisco y llegar al río. Pero con excepción de eso, el resto de la transversal estaba unida por un sistema de transportes impresionantemente eficiente. El tren, que un político de mala memoria y poco cabello cerró en 1997. 1937. Vean, noten la relación entre la mejora en las vías de comunicación y el crecimiento del casco urbano. Es evidente, clarísimo. Y llegamos al momento cumbre del proceso que he venido describiendo. 1851, la ciudad de Juanito Mora. 1889, la Don Salomón Escalante, que ya incluye el Atlántico. 1924, donde ya han nacido, crecido y se han reproducido los barrios del sur, es decir, Cartagos en Chepe. Y 1948, cuando ya la ciudad se consolida y llega probablemente a su punto máximo de habitación. Ni siquiera hoy vive tanta gente en San José de Costa Rica como vivía en 1948 para el momento de la guerra civil. En 1949, la dictadura autodenominada Junta Fundadora de la Segunda República, con ayuda de la Unión Panamericana, hacen un censo de vivienda. Vean ustedes los resultados. El 55% de la población económicamente activa en Costa Rica se dedica a la agricultura. Sigue siendo muy alto todavía el índice de agricultores. 2. La clase campesina del país correspondía a un 82% de su población. Recuerden que una cosa es ser campesino y otra cosa es ser agricultor, ¿verdad? Usted puede vivir en el campo y no hacer agricultura. Y era la más pobre y desprotegida. En el 50, San José tenía 607 manzanas. Se contabilizaron 40.555 edificios, el 53% de ellos ubicados en la ciudad de San José.
53% es desproporcionado. ¿Por qué? Porque eso significa que ninguno de los otros centros urbanos, que yo sigo sin llamarlos tales, Heredia, Cartago y Alajuela, eran ciudades, seguían siendo aldeas. La única ciudad que hemos tenido siempre, y esta es mi hipótesis, y la defiendo en los discos y todo, es Chepe, nada más. El número de viviendas en todo el territorio nacional superaba las 50,000 casas, pero más del 50% de ellas se ubicaban en la ciudad de San José. 50% de las viviendas se ubicaban en San José. Es decir, que estamos pagando los pecados de nuestros tatarabuelos, ¿no ven? Porque vivir en Chepe, ¿cuál era la ventaja de vivir en San José? Las oportunidades que brindaban precisamente esos medios de transporte que hacían confluir la riqueza y por lo tanto la artesanía, la industria, la educación y la importación, todo hacia San José. El 20% de la población vivía en San José, la quinta parte, y su área metropolitana, lo que representaba aproximadamente 200,000 habitantes. Recuerden que nosotros no vamos a tener, sino una década después, década y media después, no vamos a tener 1,000,000 de habitantes. Ok. Vean que en la anterior filmina, de acuerdo al censo del 49, mencioné por primera vez el concepto de área metropolitana. ¿Por qué? Porque la consultoría que se trajo en 1949, gracias, como les decía, a la Unión Panamericana, el gobierno y la municipalidad, que trajo al reconocidísimo urbanista judío de origen ruso, pero nacionalizado norteamericano, Anatol Solou. Él hizo el famoso Proyecto para el Desarrollo de la Capital de Costa Rica. Es conocido vulgarmente en el medio como el informe Solou. Y Solou habla en 1949 de que ya San José tiene un área metropolitana. Y es que esos pueblos de los que hablé ahora, de Guadalupe a Escazú, de Curridabat a Tibás, ya estaban demasiado cerca. Tomen en consideración que la gente no tomaba bus, aparte de que habían pocos buses, mucha de la gente todavía caminaba de Guadalupe a San José, de Escazú a Tibás. Perdón. Los mapas que prepara Solou son muy interesantes porque todavía él se atiene a un concepto del urbanismo que es plenamente moderno, bastante ortodoxo, basado en el famoso zoning, es decir, las zonas. Va a haber una zona para esto, una zona industrial, una zona de habitación, una zona comercial, algo que hoy sabemos que no funciona para nada. Una anécdota nomás, lo que pasa es que lo rico de leer el informe de Solou es que, por ejemplo, hay algo como esto. Allá por el año 2010 se quitaron unas 200 varas al sur del Colegio de Señoritas, se quitaron 2 postes de metal que estaban salidos del cordón de caño como 30 centímetros. 2010. En 1949 el informe Solou pone una foto y dice que cosas como esos postes, sí, no debe suceder. 1949, 60 años después, en el 2009, no los habíamos quitado. Ok, eso es lo que pasa en Costa Rica. 60 años para quitar 2 postes de hierro que lo único que había que hacer era volarle cegueta. 60 años. En 1950 la red de transportes se amplía porque ahora existe la carretera panamericana que va a terminarse muy pronto y va a llegar hasta Panamá. En la década del 50 terminamos la carretera panamericana, que recuerden que es un proyecto como dicen los rojos, del imperialismo norteamericano, es decir, es un proyecto de Estados Unidos para proteger el canal de Panamá con tropas que pueden llegar en cuestión de un par de días desde los Estados Unidos, atravesando México y Centroamérica, llegar a Panamá. En los años 50 se va a terminar. La carretera la hizo Estados Unidos completamente, no tuvimos que poner ni un solo 5 excepto la concesión de los terrenos.
Se habla del, ¿por qué dije lo del imperialismo norteamericano? Porque se habla del daño que hace el imperialismo norteamericano, pero no se dice que la principal carretera de Costa Rica la construyó el imperialismo norteamericano, y que nosotros, cuando esa carretera nos quedó en las manos, no hemos sido capaces de ampliarla, no digamos ya a 4 carriles, que la deberíamos tener ampliada a 4 carriles, no hemos sido capaces ni de hacerle el caño. Es más, no somos capaces de podarla a la orillita. Para 1956, San José ahora sí es una mancha, una gran mancha. Todavía no es lo densa que va a llegar a ser, pero es una gran mancha. Y vean ustedes la plaza original, ahora manzana del Banco Central, donde estuvo la ermita y donde se trasladó con el tiempo la nueva iglesia, es decir, la catedral. Pero aquí están los trocitos que les decía, aquí estaría la Botica Solera, aquí está el 13 y aquí está Plaza Víquez. Es un solo eje el que atraviesa en diagonal la ciudad. En 1955 se plantea el anillo de circunvalación urbana de San José. 1955. Esta es la publicación de 1959. Tengo el proyecto original de la administración Arlt. 1955. ¿Quién tiene una calculadora ahí y hace el calculito? Porque todavía no está terminada. Le faltan 4 kilómetros. Desde 1955 a hoy no hemos podido terminar el anillo de circunvalación. Le falta este pedacito. ¿Sí? Pero para 1954 se ha creado el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que se preocupa de hacer vivienda, unas conejeras, por cierto, pero no hace urbanismo. Nunca hizo urbanismo, porque este proyecto no se ha terminado. ¿Saben cuál es otro proyecto de esa época? La Avenida Segunda, que no está terminada porque no tiene entrada en el San Juan de Dios y no tiene salida en la California. Se planteó en 1954, se empezó en 1956. Ese es el área metropolitana de Costa Rica. No se depriman, tomen Prozac. Veamos. Esta es la expansión metropolitana en la década en que Liberación logra convencernos de que el modelo de sustitución de importaciones, el modelo de agroexportador ampliado, sustitución de importaciones, del cuento ese de que consumamos lo que se produce en el país, lo cual es deficitario, pero bueno, eso es otro tema. Y vean ustedes cómo el centro de todo sigue siendo San José. Vean cómo las áreas industriales más grandes, más densas, siguen estando cerca de San José y excluyen a Alajuela, Heredia, Cartago. Ahora vean nuevamente la distribución de la población urbana en el 73. Es exactamente lo que venimos viendo desde hace 25 años. La mayor cantidad sigue concentrada en el centro. Y que el caos ya empezaba a verse, a respirarse y sobre todo a ahogarnos, se nota en la propuesta del gobierno de José Figueres de traer al geógrafo Edmund Cole para que desarrolle, el geógrafo danés, para que desarrolle un sistema de regiones. ¿De qué nos hemos dado cuenta? De que en Costa Rica todo pasa por San José. Imagínense ustedes tener que hacer un trámite, y mis colegas arquitectos no me dejan mentir porque los viejos, los de verdad viejos sabemos que así era. Para hacer un trámite de un plano de San Vito de Java, ¿a dónde había que venir? A Chepe, así era cuando yo trabajaba en un taller de arquitectura. El plano en Upala no se podía presentar en San Carlos ni en Alajuela, que venir a Chepe. ¿Ok? Ese centralismo ya nos estaba ahogando en los 70s. La idea era crear, y fue magnífica, regiones de planificación, puesto que las provincias no funcionan, que permitieran utilizar mejor los recursos del Estado benefactor y descentralizar el centro, creando capitales alternas en San Isidro, en Ciudad Quesada, y manteniendo Liberia, Limón, Punta Arenas
como capitales alternas. Veamos. Pero no pasó. No pasó, porque si no éramos capaces de terminar la avenida Segunda, el ejemplo no era chiste, si no éramos capaces de terminar la carretera de circunvalación, ¿cómo íbamos a ser capaces de poner a funcionar como ciudad a Ciudad Quesada o a San Isidro, que se lo merecen de sobra, por cierto, que están en unas ubicaciones magníficas ambas? Sin embargo, la red de transportes, si ustedes ven, sigue siendo igual, en el sentido aquel de Roma, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. La Interamericana pasa por San José y jala para allá. El tren pasa por San José y jala para allá. Todo converge en San José. Entonces, las mayores oportunidades siguen convergiendo también en San José, y San José empieza a reproducirse con todos los vicios de ciudad sin ningún tipo de planificación, y llegamos al año 80, cuando va a empezar, bueno, va a sonar dramático, pero quienes lo vivimos y quienes lo vivieron conmigo me darán la razón, y si no, pregúntenles a ellos, a sus abuelos, a sus padres, si es que los tienen y llegaron a esa época. Vamos a entrar en la década perdida. Costa Rica parecía una Venezuela, ni papel higiénico había a veces. En el 80 ya sí, San José no tiene definitivamente vuelta atrás, porque ahora no solo es una sola mancha, sino que es una mancha densa. En ese momento estamos conurbados, con excepción de Escazú, porque nos dividía la ladrillera de la Sabana, ya estamos conurbados con San Pedro, con Guadalupe, con Alajuelita, con Atillo, con Desamparados, etcétera, etcétera. Solo Escazú quedaba, y Escazú en el transcurso de los 80 va a conurbar también. Y ahora, entonces, en lugar de fortalecer como mínimo las capitales provinciales, las 3 capitales provinciales del famoso Valle Central, más bien lo que sucede con los ejes hacia esas capitales es que empiezan también a recibir inversiones industriales, porque son terrenos vacíos, baratos, y entonces la conurbación empieza a ir de la mano de la industria, no de la habitación, lo cual es tremendo, porque entonces va aparejada a la contaminación, al mayor tránsito, etcétera, etcétera. Y ahí lo tienen ustedes. Para el 80 ya es evidente que sí, hemos crecido en términos del crecimiento industrial, del plantel industrial, perdón, pero lo hemos hecho a partir de los ejes que conducen a San José y de San José hacia San José y de San José hacia. Y entonces estamos reproduciendo el modelo que nos condujo a la centralización efectiva. Y ahí es donde quiero quedar, ya casi terminamos, porque es cuando estamos claros que hemos dado el paso, hablo porque todos estos son documentos muy especializados, de una economía agroexportadora simple con el café a una economía agroexportadora ampliada y sustitutiva de importaciones. Ya sabíamos que la del café había quedado atrás, no lo entendimos, no fue hasta el año 90 que lo entendimos, cuando el turismo superó al café y al banano. Pero tampoco entendimos que la sustitución de importaciones no era la solución. Y entonces fue, como les digo, que en el proceso en el que íbamos, etapa 1, etapa 2, dimos el salto al vacío, como dijo alguien en la campaña electoral pasada, y pasó lo que pasó. ¿Qué? Y este sí se les hará más reconocible a ustedes. Dice la historiadora Patricia Fumero, y ya casi termino, dice: el patrón poblacional cambió radicalmente con la crisis del modelo de desarrollo por el ideal, promovido por el ideal socialdemócrata, entiéndase el Partido de Liberación Nacional, de 1950 y 1970. Así, a partir de la década del 80, la década perdida, a partir de la famosa crisis de Carazo, se evidencian nuevas formas urbanas resultantes de la mundialización de la economía y modelos de exclusión, desigualdad, aislamiento, fragmentación, multiculturalidad. La crisis también supuso que inversionistas transformaran tierras utilizables para fines agrícolas en rentables barrios y urbanizaciones de diferentes calidades, tanto en el nivel social como arquitectónico. El desarrollo urbanístico también supuso la multiplicación de cinturones de miseria. Esto en un texto
que Patricia Fumero, que les recomiendo, por cierto, se encuentra muy fácil ahí en Google, es de la revista Herencia, la ciudad fragmentada. El área metropolitana actual no es una ciudad, son muchas ciudades. Depende en qué espectro de lo socioeconómico nos ubiquemos, a esa ciudad pertenecemos. Pero ya no nos comunicamos como en el pasado. Hoy tenemos una mancha que se extiende desde las faldas de la cordillera volcánica central hasta Paraíso de Cartago, de Alvarado de Oriamuno hasta San Ramón. Como les decía, una gran parte del área colonizada originalmente por los españoles y que originalmente nos dio, valga la redundancia, origen gracias a la riqueza de ese suelo volcánico, de esa cantidad extraordinaria de agua. Vean, la cae del cielo, es una bendición. Hoy tienen ustedes 31 cantones, parcial o totalmente, incluidos en la mancha de la Gama. Es la principal área metropolitana de Costa Rica, no es la única. Incluye conurbaciones de San José, Alajuela, Cartago y Heredia. Cuenta con aproximadamente 3 millones de habitantes, 2.044 kilómetros. Yo estoy seguro que ya estos datos tienen que tender a más. Y es la región más urbanizada, poblada y económicamente activa de Costa Rica. Lo que tenemos que preguntarnos, y me parece que esto es esencial para ustedes que estudian arquitectura, porque principalmente donde van a tener oportunidades en Costa Rica es aquí, ¿sí? Y si aprenden inglés de gringo, tal vez aquí, pero inglés de gringo, de birra Budweiser y todas esas cosas, si aprenden eso, tal vez tengan oportunidad de ver. No hay que ser muy culto, por cierto. Este va a ser el escenario donde ustedes van a trabajar. Cada día con un baldazo como este que estamos experimentando ahora, se inunda en áreas enormes, terribles, con muertes, con deslizamientos, con verdaderas tragedias. Véanlo, es más, no sé qué hora es, pero ya deben estarlo pasando en telenoticias todo lo que ha pasado ahora, gracias a esto. Ayer salió que se inundó un lugar, ahora les hablé de Las Vegas de los Ríos, y resulta que ayer se inundó un lugar que se llama Las Vegas de Alajuela. Bueno, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Sí, se inundó ayer, se inundó Las Vegas de Alajuela. Y qué extraño, los campesinos, como les digo, solían vivir a la orilla de los ríos. ¿Será que nosotros queremos seguir viviendo a la orilla de los ríos con esos baldazos que tenemos ahora? Bien, con eso termino para dar espacio por si hay algún tipo de preguntas y demás. Pero de verdad, cuestiónenselo siempre. La historia no es lo que pasó, sino el fundamento de lo que está pasando ahora, de lo que estamos viviendo. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Hola, don Andrés, buenas noches. Es una inquietud, nada más que tanto se hubiera sanado de la problemática actual de San José si se hubieran seguido todas las recomendaciones del informe de Solo. No tendríamos los problemas que tenemos, a pesar, insisto, de que Solo era muy tiesito. Digo, retrospectivamente visto, ¿verdad? Pues es el urbanismo moderno que hoy está superado. Pero no nos hubiéramos visto en eso, porque la idea de las rotondas era magnífica. Ustedes me dirán, ¿cómo? Esa mierda no funciona. Suave. En los años 50 las rotondas hubieran sido extraordinarias. No en los 90, cuando ya eran obsoletas y se empezaron a terminar. Entonces, así como eso, la avenida Segunda, la avenida 10, creo que era la 9, que venía de San Pedro hasta abajo, que se iba a ampliar, ¿ves? Y habían otros ejes transversales de norte a sur, probablemente hubiésemos tenido una mejor ciudad, probablemente. Pero para eso hubiéramos necesitado un órgano, o hubiéramos necesitado que el INBU hiciera urbanismo y no se limitara a ganarse el dinero cada 15 días, ¿verdad? Como hacen los funcionarios públicos. Don Abel.
Muchas gracias. Unas aclaraciones para los estudiantes, porque creo que se habló mucho del GAM y en algún momento, no sé, Andrés lo dijo un par de veces nada más, es la gran área metropolitana. Eso significa que es esta gran mancha urbana que habló Andrés, que viene desde Paraíso Cartago hasta San Ramón, San Isidro de Heredia, Barba Heredia hasta la Juelita, ¿verdad? Entonces, diferente del área metropolitana que indicó muy bien el arquitecto Solo, era un área metropolitana, o sea, no era tan grande. O sea, la área metropolitana está inserta, son básicamente 11 cantones, ¿verdad? La gran área metropolitana son 33 cantones, si mal no tengo. Ahora son 31. 31, ok. Esa pequeña aclaración para nuestros estudiantes. No sé, aprovecho, como sos tan chismoso, ¿verdad? Que sabes todos los chismes, si fue solo el que cuando le estaban haciendo el tour por San José, lo llevaron al Teatro Nacional. Y fue Jacinto Benavente. Ese mejor lo contás vos. Entonces. Jacinto Benavente, el franco mediógrafo español que fue premio Nobel. Sí. Ahora me vas a citar, si estoy. No, en 1923 trajeron para presentar en el Teatro Nacional, que decía don José Marín Cañas, el gran escritor costarricense, que era el teatro más grande del mundo. Decían, es que, pucha, ¿cómo vas a decir eso? Ay, no, es que nunca lo han podido llenar. El Teatro Nacional no jugaba ningún papel cultural en Costa Rica, eso es real, eso no fue sino hasta los años 70. Pero el cuento con Benavente es que él viene en el 23, en el 24, no sé por qué razón, sigo sin saber por qué razón le dieron el premio Nobel, porque es un comediógrafo más bien mediocre. Lo llevaron a pasear por Chepe y cuando lo iba por la calle, empezando ahí el Paseo Colón para abajo hacia la Sabana, vio el asilo Chapuí, que ustedes no lo conocieron. Era una cosa gigantesca y espectacular, ¿verdad? Uno lo veía, cosa increíble. Y entonces le dijeron, ¿y ese palacio? Dice, es que ahí meten a los locos, le dijo el cochero. Entonces dice, con razón, porque para meter a los que hicieron el Teatro Nacional hay que hacer una cosa así, ¿verdad? Jacinto Benavente dijo, cuando llegó a Madrid, y esto es lo que Abel quería contar, esos eran los prolegómenos, le dijeron, ¿y qué opina de San José? ¿Cómo le fue en la gira? Y él dijo, muy bien, es una aldea alrededor de un teatro. Eso fue lo que dijo. No tenía la menor idea, porque en realidad ya para entonces funcionaban los teatros Variedades, Moderno, América y Trébol. Y los teatros del pueblo, los teatros populares, esos sí pasaban llenos. Teatro Nacional, no. Teatro Nacional era un edificio, no se convirtió en una institución cultural, sino con la llegada de doña Graciela Moreno en los años 70, gracias a don Guido Sáenz y a don Alberto Cañas Maestros. Muchas gracias, don Andrés. Bueno, de mi parte, primero agradecerle porque, como siempre, la charla siempre es entretenida de principio a fin, ¿verdad? Y siempre un montón de información que realmente siempre, no sé, a mí es que me gusta mucho escuchar las charlas suyas. Cuando yo nací, ya esta mancha ya estaba en su apogeo y cada vez se pone peor, ¿verdad? ¿Perdón? ya escuché. Y digamos, yo veo que cada cantón es como una isla. En realidad son como islas que cada una tiene una ley o una norma más ridícula que la isla anterior. Entonces, no, y es cierto, digamos, uno no siente el cambio si pasa, ya no es como esas distancias grandes que yo paso de Montes de Oca a Guadalupe y ya siento que estoy en otro lugar y no. Y yo digo, ¿no será tal vez una política en algún momento mejor ver una región grande? Porque realmente yo siento que en muchos cantones ya se ha perdido mucho asunto de identidad y ese tipo de cosas. Tal vez ver una región grande bajo una misma norma que tal vez sea más ágil que estar como con ese montón de islas. Esa es como una pregunta que me gustaría conocer su punto de vista.
que siempre he tenido como ahí de fondo. Y la otra sería mucho con lo que estaba ligado con el tren, el canal seco, y que realmente fue una inversión que cambió nuestro país en un país industrial. También nosotros tuvimos un tranvía que ahorita bien, si no hubiera sido por decisiones por ahí de alguien, y ahorita tenemos un tranvía como el de San Francisco, sería sí. Tendríamos, solo por llevarle la contraria que estaba antes, ¿verdad? Tenemos un tranvía que sería como el de San Francisco, que sería turístico y tendría un montón de atractivo y no estaría exhibiéndose y volando agua en el... Sí, perdón. Perdona, y es que tuvo más ramales de los que se dice. Ajá. Que tuvo un montón de ramales que hoy no se conocen. Perdón, Andrés, sí, para que contestes lo del tranvía, es importante, no hablaste de la concesión de Minor Quita, el ferrocarril del Atlántico, el tranvía también lo tenía concesionado Minor Quita. Sí. Y Luis Alberto dice que no se oyen las preguntas, no sé qué estamos haciendo. Bueno, sobre la pregunta de si como mínimo, no digamos el área metropolitana, eso ya sería desastroso, pero como mínimo el área metropolitana, esos 11 o 12 cantones que mencionó Abel, deberían tener un marco jurídico uniforme. A mí me parece que sí. Este proyecto no ha avanzado. Yo escribí un artículo sobre eso en la página 15 de La Nación, que se llamaba Una ciudad, muchos dueños. San José de por sí es ingobernable, no digamos el área circundante. Para que los jóvenes se den una idea, en la avenida Segunda, chicos, la municipalidad solo puede podar los árboles, porque es ruta nacional. No puede tocar los postes, porque son de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. No puede tocar los cables, que son del ICE. No pueden meter mano en los cementerios porque son de la Junta de Protección Social y de la Junta Obrera. No pueden invertir en las escuelas ni en los colegios porque son del MEC, perdón, ni siquiera, son de las juntas de educación. Los bienes de la iglesia son como bienes de difunto, porque yo, que no tengo nada contra la Santa Madre Iglesia, los maneja como le da la gana. Se pasa la ley de patrimonio, ya saben ustedes por dónde, el Arco del Triunfo. San José es ingobernable. Las alcantarillas y sus tapas son de acueductos y alcantarillados. Y así puedo seguir desenumerando. San José tiene demasiados dueños, la municipalidad no es más que un actor en un tablero de ajedrez donde todo el mundo juega sucio. Porque basta que a mí se me ocurra algo, véanlo, todos, estoy seguro que todos lo han experimentado. Chanea el mop una calle y entra el aire a romperla para cambiar un tubo. ¿Lo han visto? Todos lo han visto, todos lo han vivido. Bueno, eso es Chepe. Ahora imagínense ustedes el área metropolitana, donde yo llego al límite y hago algo, y el alcalde del otro lado, solo porque es mariachi, yo soy liberacionista, o viceversa, entonces no solo no lo continúa, sino que bloquea cualquier acuerdo de continuidad de la acera o del cordón de caño. Impresionante. Entonces, sí, definitivamente. Vamos a ver. Si México, Distrito Federal, si el Gran Buenos Aires, para no hablar de otras ciudades del mundo, se pueden gobernar siendo la monstruosidad territorial que son, 11 cantones del centro pues podrían manejar de sobra. Pero hay un miedo esencial, y es un diamante en el zapato, es una piedra en el zapato, que tiene nombre y apellido, porque el miedo es de los regímenes municipales, que un señor, que ustedes sabrán el nombre, se quede con la tajada más grande y se convierte en el alcalde de esa supracapital. Como les digo, no es una piedra en el zapato, es un diamante en el zapato. Entonces no se puede porque cada municipio es una mafia. Y digo mafia y lo sostendría hasta delante de un tribunal.
porque vean lo que están haciendo con las juntas de educación. Nombran a las familias y a los amiguitos. Y entonces, en el Liceo de Costa Rica, pasaron una factura por 7 millones de colones para almuerzos. ¿Saben cómo salieron los almuerzos? A 16,000 colones. Yo supongo que entre el arroz y los frijoles venía el caviar. Porque 17,000 colones, ¿qué le dan a uno por 17,000 cañas? Bueno, por eso esa parte, digamos, municipal no puede avanzar. Ahora, me decías, ¿cuál era la otra? La inquietud. El tranvía. El tranvía, el ferrocarril y todo esto que realmente Sí. se fue perdiendo. Sí, bueno, no se fue perdiendo, o sea, de verdad, José María Figueres lo cerró, o sea, lo cerró cuando lo que cabía era una revisión estructural y ver cómo se avanzaba en el proceso de refinanciamiento. Ahora es importante lo que mencionó Abel, yo no quise mencionarlo, voy a ser franco, por una razón, porque yo soy liberal y no quiero adoctrinar a nadie, pero es que todo funciona mejor con la empresa privada, ya lo dije. ¿Qué pasa? Ahora hay un pánico absoluto a la concesión de obra pública. Vean, jóvenes, nosotros tuvimos un tranvía en 1899, terminamos un tren en 1890 gracias a la concesión a una empresa privada, que tenía nombre también, se llamaba Minor C. Kit, Minor Cooper Kit. Entonces, ese miedo es un miedo estatista producido por 70 años de predominio del Estado benefactor que, como en los países comunistas del este de Europa, le dañó el cerebro a la gente, que no le permite pensar más allá de papá Estado. Pero las empresas pueden hacer las cosas, siempre y cuando haya probidad en los gobiernos. Entonces, ¿qué pasó? La primera campaña de José Figueres, la financiaron, entre otros, los autobuseros, enemigos del tranvía. Para no decir que la campaña de Figueres Olsen la financiaron, entre otros, Cash, la empresa de contenedores, enemigos del ferrocarril. Todo esto son hechos, ¿verdad? Son hechos comprobables. Digo, pues si me van a demandar. Andrés, nada más era para lo de Ciudad de México. En México, antes de convertirla en esta cosa que es sí, pasaba exactamente lo mismo y multiplicado por la cantidad de problemas que tiene México. Sin embargo, sí es necesario que efectivamente se genere toda una reforma y que se empiecen a quitar los diamantes del camino, ¿verdad? Efectivamente existe una mafia y la única manera sería, en este momento prácticamente sería como generar esta famosa constituyente y que de ahí nazca toda una redistribución política, una distribución política de este país que afecte y que realmente diseñe la gobernanza del área metropolitana, tal y como vos hablaste de los casos particulares, pero Ciudad de Buenos Aires y Ciudad de México sí, son clarísimos ejemplos, por citar dos, que conozco muy bien. y dos de acá cercanas. Sí, Lima, por ejemplo, ha intentado hacerlo, caminando por su centro histórico y toda la vaina. claro. ¿Queda una pregunta? Pasarlo de una vez. Sí, Bolito, con eso ninguna duda. Sí se puede. Bueno, realmente eran dos preguntas, pero creo que una se me respondió hace un momento, que siempre me ha parecido curioso es por qué se quitó el tren en los 90, con tanto tiempo, bueno, tanto trabajo que nos llevó, el financiamiento de Minor Kit, todo esto. Sí, y curioso porque yo he escuchado, uno siempre escucha lo del tema de que los contenedores y todos los transportistas, que se hizo todo ese chanchullo, pero sí es interesante saberlo. Lo otro que siempre también me parece curioso es entre todo este movimiento que hubo urbano, que se quiso Costa Rica convertir en una metrópoli sofisticada en aquellas épocas. San José, sí. ¿En algún momento se planificó hacer un metro subterráneo aquí en Costa Rica? No. ¿Nunca se planteó? No, porque no tiene ninguna viabilidad. Ok, aquí no funcionaría. Ni siquiera hoy. Ni siquiera hoy. Necesitaríamos mover 1 millón de personas
poquito menos, más o menos 1 millón de personas al día. No lo podemos mover. No tenemos la gente. No produce. No, güey, no produce. Sí, efectivamente hay estudios preliminares muy básicos sobre el tema del tranvía. En el 2017, en el Colegio Federado, hicimos un análisis sobre ese tema. Dentro de las premisas o los requerimientos previos para que poder tener un metro, se habla de la sectorización del transporte público. Es decir, que, por ejemplo, creo que Coronado tiene esto, o sea, los pueblos de Coronado, Dulcenombre, San Antonio, Las Nubes, llegan al centro, San Isidro, y viene un bus de San Isidro a San José, ¿ok? Eso es sectorización. En Desamparados no hay sectorización. Viene el Porvenir y entra San José, viene, no sé, Cucubres, y entra San José, y todo, me explico. Entonces se requiere sectorización. Los sectorizados pusieron una viceministra. Se ha complicado la sectorización, es un requisito básico. Otro requisito básico para de lo que se estudió en ese momento de manera preliminar para el metro, es que tienen que crearse los nodos o centros de población, centros urbanos, comerciales, ¿verdad? Que son polos de desarrollo donde van a estar las estaciones del metro. Esto es una oportunidad para la ciudad, porque entonces puedes adelantarte en la planificación donde van a estar esos lugares, porque esos sitios, igual que las paradas de buses, se vuelven muy comerciales. Ustedes han visto que donde hay una parada de buses surge comercio, surge oficinas. Bueno, a lo largo de las carreteras, la estación del tren, los ejemplos que acabamos de ver con Andrés. Entonces, efectivamente, 1 kilómetro de metro, tomando en cuenta el caso de Chile, que es muy similar a nosotros porque es sísmico, cuesta o costaba en esa época $100 millones, ¿okay? Y 1 kilómetro de carretera, aquí, que los cobran carísimos, sale como al doble, como en $8 millones. Entonces la diferencia es muy grande. Sí, entonces lo que dice Andrés es cierto. Pero finalmente, todas las carreteras de este país las hemos financiado todos, ¿okay? O sea, no es que vinieron gratis, hay que pagarlas. Algunas están concesionadas y pagas peaje. Entonces igual, el servicio de metro, para que funcione, según los estudios, debería ser subvencionado. Obviamente, en algún momento llegará a su punto de equilibrio, pero si en el cálculo económico del metro usted incluye algunos intangibles que cuesta mucho valorar, como la ganancia en la cuestión ecológica, ¿okay? en la cuestión de contaminación, o sea, cero emisión de gases o mucho menor. Segundo, el tiempo de transporte de la gente, el ahorro de gasolina de toda la gente que puede usar el metro. Esto es otro que se puede meter dentro de la variable de cálculo económico para que sea viable el metro. Y el tiempo que la gente se ahorra y que ese tiempo puede ser productivo. Si usted mete en la ecuación este tipo de cosas, logra que los números del metro le den. Finalmente, en República Dominicana hay un metro, ¿verdad? Bueno, Panamá obviamente son financiados, pero el caso de República Dominicana es muy interesante, porque hablando con el alcalde de República Dominicana que le tocó este proyecto, me está hablando de estos costos intangibles y que ellos lograron convencer a las entidades financieras. Por supuesto, son proyectos subvencionados. El de Panamá es muy interesante y hace un tremendo éxito, pero Panamá tiene una condicionante económica muy interesante, que son los ingresos por el canal que es de Panamá desde el Tratado de Torrijos-Carter. Sí. ¿Y una concesión para que sea obra privada? Por supuesto, lo que pasa es que tiene que ser privado, pero además tiene que poner plata el gobierno. Y entonces, un saludo a todos nuestros estudiantes que están siguiéndonos virtualmente. Tenemos en este momento más de 60. Vamos a tener las últimas preguntas, ¿verdad? Y bueno, para ir cerrando,
vos hablaste de que duramos 60 años para hacer unas cosas. Me recordó una famosa frase de Felo García. Don Felo dice que la propuesta de la Avenida Central duró más o menos ese tiempo en construir las primeras cuadras. Don Jorge. Gracias. ¿En algún momento se pensó extender el ferrocarril desde Punta Arenas hasta Guanacaste? No. Nunca. Pero sí hacia el sur, ¿verdad? Ya me caí. No se adelanta. Hubo una propuesta de un diputado, por supuesto liberal, ¿verdad? No iba a ser un... Los liberales construimos este país, muchachos, y no lo digo por una cuestión de partidarismo político ni propaganda electoral. Fueron gente de pensamiento ilustrado liberal que construyó este país. Se los puedo explicar en cualquier momento cuando quieran e ilustrado. Hubo una propuesta porque lo lógico era que Barranca subiera hasta Liberia. El enorme problema es el tramo de Bagaces a Liberia, como decimos los ticos cuando uno está de vago. ¿Cómo está? De Bagaces a Liberia. ¿Por qué? Porque en invierno es espantoso. Es tan jodido, no por la precipitación, pero es tan jodido el Mar Real como en el Atlántico. Entonces casi que se necesita, como en el Atlántico, cuadrillas permanentes, a diferencia del valle donde la línea, el mantenimiento es un mantenimiento convencional, digamos. Pero no se extendió y fue parte del resentimiento eterno de Guanacaste para con el centro. Sí. Ahora bien, que era posible, porque la United Fruit Company no fue el Estado. La United Fruit Company hizo el doble ferrocarril del sur, que son dos, el que va de Quepos a Golfito, el ferrocarril bananero del sur, que también se dejó perder. Estamos hablando de millones de inversión, jóvenes, de millones de colones invertidos que se dejaron perder. Teníamos un ferrocarril, yo lo recuerdo claramente, teníamos un ferrocarril en el sur, que va paralelo a lo que es hoy la Costanera. Y fue una lástima porque definitivamente, para mí, ese es uno de los errores más graves que se cometió con el ferrocarril de Costa Rica, porque el del Atlántico era el de la Northern Rail, el de la Northern Railway Company, era de capital inglés, capital gringo, pero el del Pacífico era nuestro, y ya sé que se podía, los gringos hicieron el del sur. Era eléctrico. Ahora, algo para complementar tu pregunta. Cuando yo estuve a cargo de Limón, Ciudad Puerto, en el último gobierno de don Oscar Arias, que llamaban Limón Ciudad Muerto, y en efecto doña Laura Chinchilla lo mató, de un proyecto extraordinario por $800 millones. Calculamos con el Incofer, con los especialistas del Incofer, que ya quedaban solo 2, porque el problema de cerrar los ferrocarriles no es cerrar los ferrocarriles, es que ¿dónde hacemos los técnicos? ¿Me explico? Es que los ferrocarriles, no hay carreras técnicas en el INA, ni en los colegios, ni en las universidades. El operario de ferrocarril se hace en el ferrocarril. Entró carajillo jalando agua y llevándole el almuerzo a los compas, y se fue quedando, un día lo contrataron, y cuando te das cuenta es un bicho genial que desarma un Toyota y lo monta en la línea del tren. Yo anduve toda la línea del Atlántico en un Forerunner, elegantísimo, montado sobre rieles. Lo habían hecho ellos. Gente que no es ingeniero industrial, gente que no... Brillantes, pero hay que hacerlos ahí, en sitio. Ok, ¿qué fue lo que calculamos con esa gente? Ya con esto termino. Ellos me decían que solo si se activaba la línea de Lesville en Siquirres, sin pasar el río Sarapiquí, es decir, sin coger la zona norte, ¿ok? Si abríamos la línea de Lesville
al puerto de Limón y Caldera y Moín, se reducía el tráfico de la 32 en un 24%. 24%. La cuarta parte. ¿Quién es ese 24%? Los camiones, que con el peso extraordinario de cada cabezal, no hablemos de los containers, de los contenedores, de cada cabezal destruyen la 32 todos los días. Todos los días dejan toneladas de porquerías en el aire del Braulio Carrillo, uno de nuestros principales pulmones, y todos los días matan gente de una forma, animalitos, etc. ¿Quién cree usted que es el principal enemigo del tren? Ahí está clarísimo. Se habla de la ampliación de la 32. Vean ustedes los negocios y el descocarse de la política. Se habla de la ampliación de la 32. ¿Por qué hablar primero? ¿Por qué no hablar primero de activar solo ese trozo y sacarle la cuarta parte del tráfico? Hagámoslo y después vemos si se necesita la ampliación. Ah, no. Y para ampliar, ¿saben cuántos árboles hay que ampliar? No sé, pero vieran que son cientos. Cientos de árboles, algunos centenarios. Van a arrasarlos todos para ampliar la 32. Mientras que la línea ahí está. El impacto es lineal, el impacto ecológico es lineal, pero ya está. Fue hecho hace más de un siglo. No vamos a dañar nada. Pero sí vamos a dañar algo. El bolsillo de esas empresas nacionales o transnacionales que están interesados en que el tren no reviva y por eso financian campañas políticas. ¿Sí? Eso es lo que pasa en Costa Rica. No se puede. Pero bueno, yo esperaría, y con esto termino, yo esperaría que ustedes, hablando de nuestro amigo y maestro Felo García, se convirtieran en algún día en lo que don Felo nos ha dicho tantas veces, estoy seguro, a Abelito, a Luis y a mí, que somos los arquitectos. Dice Felo que nosotros los arquitectos somos los políticos de los políticos. Somos los que le vendemos las ideas a los políticos para que ellos crean que son de ellos y ellos las van a vender en la tribuna. Entonces ya saben, afinen la labia y afinen el cerebro, porque si se topan un político, véndanle buenas ideas, ideas sanas para este país y hagámoslo crecer otra vez, ojalá. Yo con eso termino. Jóvenes, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, buenas noches.